Muy buenas tardes, gracias por venir una vez más a este curso sobre la oración. En esta noche vamos a tocar lo que se puede llamar guías o sugerencias en cuanto a nuestra vida de oración. Pero antes de empezar, por favor, vamos a orar. Gracias, Padre, por darnos una oportunidad más para estar en tu presencia. Gracias porque tú siempre nos invitas a orar y tú deseas más de lo que deseamos nosotros estar en comunión con tu pueblo y con nosotros como tus hijos e hijas. Yo te pido que tú ilumines nuestras mentes y que también abras nuestro corazón para que podamos aprender estos conceptos y también ponerlos en práctica en nuestra comunión contigo en oración. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, a veces cuando estamos anticipando la oración o cuando quizás no tenemos el deseo de entrar en un tiempo de oración, eso puede ocurrir por muchos motivos y por muchas experiencias. A veces estamos desanimados, a veces estamos cansados, a veces en nuestra vida, en nuestra experiencia, sentimos que Dios está muy lejos. Y a veces nuestra propia conciencia nos aflige y en esos momentos nos hace falta un deseo de acercarnos a Dios en oración. Bueno, en esta noche vamos a tocar específicamente esas experiencias y vamos a tratar de entender lo que Dios mismo, qué tipo de consejo nos diera en cuanto a este tipo de experiencia. La primera cosa o la primera sugerencia, o en el pizarrón uso la palabra guía, la A dice, hay que reconocer su insuficiencia y desolación espiritual. Bueno, esas palabras suenan muy negativas, es porque son negativas. Es que lo que se requiere es una humildad. Y Jesucristo mismo dice esto en el Sermón del Monte, capítulo 5, versículo 3. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. En otras palabras, las disposiciones que nos preparan mejor para estar en comunión con Dios, la humildad, el sentido de insuficiencia, el sentir que yo soy inadecuado, quizás una autoestima espiritual baja, y todo eso en verdad nos prepara, porque si fuera de otra manera, orgullo, autosuficiencia, estas actitudes bloquean nuestra comunión con Dios. Bueno, vamos a ver. Aquí vemos un párrafo que Tim Keller incluyó en su libro acerca de la oración y voy a leer más o menos palabra por palabra esta traducción. Debemos ver que los amores de nuestro corazón están desordenados. Es decir, las cosas que debemos amar, en tercer o cuarto lugar, a veces tienen el primer lugar en nuestros corazones. Y eso se llama idolatría. Dios a quien debemos amar supremamente es alguien que podemos reconocer, pero cuyo favor y presencia no son existencialmente tan importantes para nosotros como la prosperidad, el éxito, el estatus, etcétera, etcétera. Esas cosas a veces llegan a tener el lugar más importante. A menos que por lo menos reconozcamos que este trastorno de nuestro corazón y nos demos cuenta de lo mucho que distorsiona nuestras vidas, nuestras oraciones serán parte del problema, no un agente de nuestra sanidad. En otras palabras sencillas, entramos en oración con humildad,
con un sentido de dependencia y obviamente no de una actitud de autosuficiencia. Pero el siguiente punto es importante también porque no se puede esperar hasta sentir esto antes de orar. En otras palabras, hay que empezar a orar confesando su insuficiencia y Dios paradójicamente le dará el gozo del amor, la aceptación y el perdón por la suficiencia que usted tiene en Cristo. En otras palabras, si no tenemos la humildad apropiada para poder entrar en comunión con Dios, es cuestión de confesárselo y recibir su perdón y entrar y seguir orando y no esperar. Aplicación. Hay un doble enfoque aquí. Cuando se siente indigno de presentarse a Dios, es el momento adecuado para orar. ¿Entendido? Cuando uno siente que, bueno, no merezco esto, perfecto, entra. Cuando se siente digno de presentarse ante Dios, confiese su falta de méritos primero. Entonces confiesa que, bueno, Dios, yo te vengo con ningún mérito, y continúe orando después de confesar esto. Porque entramos y nos comunicamos con Dios basado en los méritos de ¿quién? De Jesucristo. Entonces nunca debemos ir a Dios pensando, bueno, me he portado bien y por eso Dios debe de escucharme en esta ocasión. No, es que no tenemos ningún mérito. Y si obedecemos es que Dios nos obliga a obedecerle. Y bueno, la obediencia nuestra, porque es imperfecta, no contiene ningún mérito. No, es al contrario. Cuando entramos con humildad, entramos con un sentido de, como este autor dice, de desolación espiritual. O es decir, yo entiendo que sin Cristo estoy vacío. Sin Cristo yo no puedo agradarle a Dios en nada. Y entramos con esa humildad. Y esa humildad nos prepara para orar. Entonces, la sugerencia o la guía, la B en página 37, hay que orar por una vida feliz. Bueno, el autor está diciendo esto quizás en una forma de broma, pero está bien, es apropiado. Dios, dame una vida feliz, por favor. Bendíceme, por favor. Lléname con gozo y también haz que mi vida sea una vida próspera. No hay nada de malo en eso. Es que y hay muchas oraciones en la Biblia de esa clase. Pero la pregunta es esta: ¿qué conlleva una vida feliz? Entonces, en verdad, ¿cuál es la prosperidad? ¿Cómo se define éxito, estatus, romance, placer? Bueno, el gozo del Señor trae todo esto, ¿verdad? El gozo de Jesucristo trae felicidad duradera. Por eso oramos por tener más de Él, más de Cristo. Entonces, si vamos a pedirle a Dios, dame una vida feliz, ¿en qué consiste una vida feliz? Entonces, esa petición, dame una vida feliz, es decir, lléname más de Cristo, dame más de Cristo. Porque el gozo verdadero o la felicidad duradera se encuentra en unión, en intimidad con Jesucristo. Y empezamos ese curso, no voy a volver a leer esos textos, pero en Efesios capítulo 1, por ejemplo, en otros textos, leímos las oraciones del apóstol Pablo por la iglesia, y la petición número 1 fue que él quería que los santos o que los creyentes en aquellas iglesias experimentaran más de la plenitud de Jesucristo, que profundizara más en la plenitud y en el amor de Jesucristo. Entonces, pedir una vida feliz es pedirle, dame más de Cristo, por favor, dame más de Él. Y Salmo 27, versículo 4 dice: una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa de Él todos los días de mi vida,
para contemplar la hermosura de Él y recrearme en su templo. Entonces, Él enfatiza el punto principal ahí. Él quiere contemplar la hermosura de Jesucristo y es su petición número 1. Amamos a Dios no por las cosas que Dios nos puede dar, pero amar a Dios por lo que Él es. Amamos a cualquier persona no por lo que esa persona me pueda dar. Amamos a la persona por la persona que es. Y Agustín dijo eso en cuanto a Dios y es la verdad. La oración no se trata de obtener cosas de Dios, en un sentido sí, pero principalmente la oración es de tener a Dios, más de Dios. La oración debe tener a Dios. John Piper dijo eso. Y también hablando de esta petición, ore por una vida feliz. Por supuesto pedimos por muchas otras cosas, salud, hogar, familia, trabajo, ministerio. Pero esas cosas son secundarias. Sin embargo, si hemos hecho de Dios nuestro más grande amor y nuestro más alto placer, esto se transforma en cómo y por qué pedimos, cosas que pedimos para tener una vida feliz. Por ejemplo, me gusta este texto en Proverbios 30, versículo 7. Solo 2 cosas te pido, Señor. No me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho, podría desconocerte y decir, ¿y quién es el Señor? Y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. Muy importante este balance, este equilibrio, porque ambas, la pobreza y la abundancia, tienen sus tentaciones. Las dos me tientan a inclinarme ante el ídolo de autosuficiencia. Por ejemplo, la pobreza puede tentarme a tomar el asunto por mis propios medios. Podré robar, podré tomar un préstamo imprudentemente o manipular a otros. Estamos hablando financieramente. Por supuesto, oro por la provisión material de Dios para no caer en tentación, y es muy apropiado. Por favor, dame el pan de día, dame lo suficiente. No dejes que viva en pobreza. Es una oración totalmente apropiada porque la pobreza sí tienta. También la riqueza tienta. Puede tentarme a creer en ella o en mi habilidad para obtener riquezas y así olvidarme de mi proveedor y mi sustentador. Por eso oro para que Dios me dé solo la cantidad de bienes que puedo administrar legítimamente para su gloria, expresando generosidad con otros. Está bien ser rico, está bien pedir riquezas, pero debemos de pedirle solo lo suficiente o solo la medida que yo podría administrar para su honra y gloria y para poder expresar muchísima generosidad hacia otras personas. ¿Me entienden? Porque la Biblia requiere mucho de las personas que tienen. Dios mismo en 1 Timoteo capítulo 6 insiste en que los ricos sean más generosos que los demás. Entonces el diezmo no es, ni debe de ser parte del vocabulario de un rico. 10% de su ingreso para darle a la iglesia no es nada. Los ricos deben ser sumamente generosos, así como Bernabé, que vendió una propiedad y él llevó todo lo que él había ganado y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces la oración debe de ser, dame el pan de cada día. Y esto también me ayuda a enfocar en lo más importante o en la petición número 1 o en el tesoro más valioso, y es Cristo mismo. En general, nuestras oraciones deben de buscar a Cristo y una relación más íntima con Cristo.
y una plenitud experimentada en Cristo Jesús. No sé, esas ideas me ayudan. Pero también la C, aquí dice, en oración exprese sinceramente los deseos de su corazón y desarrolle los deseos de su corazón mientras ora. Es muy interesante, hay que hacer las dos cosas. Hay que entrar en oración expresando a Dios sinceramente, Dios, estos son mis deseos. Dios, estos son mis anhelos. Por favor, yo te pido que tú me des lo que sea. Un sueño, una visión, quizás puede ser algo material que en verdad tú crees que necesitas para el bienestar de tu familia. Puede ser una cosa buenísima y puedes abrir por completo el corazón. Pero lo interesante es que si estamos en comunión con Dios, otra cosa va a suceder mientras le estamos pidiendo que Él nos de los deseos. Vamos a ver, este salmo nos explica: no te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y hace bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Vamos a volver a este texto. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor, y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal. Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco los malvados dejarán de existir. Por más que los busques, no los encontrarás, pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. En otras palabras, si entramos en oración en busca de la plenitud de Jesucristo, y si entramos en la oración, como dice este texto, versículo 4, deleitándonos en el Señor, buscando placer en su presencia, buscando intimidad con Él, nuestro corazón va a estar cambiando. Nuestro corazón va a recibir otros deseos y nuestras peticiones se van a conformar a peticiones que en verdad quisieran agradecerle a ese Señor en quien deleitamos. Si deleitamos en Él, nuestro deseo será para Él y serán para agradecerlo en todo. Y así eso cambiará la forma en que oramos. Bueno, también bajo este punto tenemos que hablar de las pruebas. Porque en tiempos de problemas o de tribulaciones o pruebas, en muchas ocasiones no estamos seguros acerca de qué pido. Y yo le confieso que eso ha sido mi experiencia. A veces cuando estoy pasando por una prueba y estoy un poco confuso, en verdad, en ese caso no sé qué pedirle. Pero el Espíritu Santo, como aprendimos la semana pasada, nos ayuda. Y recuerda que Él gime también, porque Él también entiende nuestra frustración y entiende que vivimos en un mundo caído y Él entiende nuestras aspiraciones no cumplidas y Él también gime dentro de nuestros gemidos. Y Él nos ayuda a orar, no nada más nos ayuda, pero aprendimos de que Él también ora por nosotros, intercede por nosotros. Y mientras oramos en tiempos de problemas, debemos vaciar nuestro corazón al Señor, expresándole todos nuestros deseos. Y a la vez, al mismo tiempo, recordamos
cuán bueno y sabio es Él. Y es la confianza que tenemos cuando oramos en tiempos de tribulación y pruebas, que Dios siempre tiene en mente nuestro bien. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Un texto favorito de todos nosotros, ¿verdad? Romanos 8, 28. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios siempre está planificando nuestro bien. Y cuando oramos en tiempos de prueba, podemos orar con confianza sabiendo que, a pesar de que no sé qué pedirle, Dios sí sabe cuál debe ser el resultado de mi oración. El Espíritu Santo está interpretándole al Padre ese bien para mí. Es una cosa que me da mucho ánimo y confianza. A menudo no sabemos qué pedir, ni el resultado de nuestra oración, pero el Señor lo sabe y su respuesta es para nuestro bien, siempre para lo mejor. Y hay poder y libertad en orar así. La oración cambia nuestros corazones como nada más. Derramar los deseos de nuestros corazones en la oración deja que el Espíritu Santo nos acompañe amoldando nuestros deseos. Y así oramos mejor y más conforme a la voluntad de Dios. Y por supuesto que sí, el ejemplo perfecto de todo esto es Cristo mismo. ¿Recuerdan cuando Él estaba en el jardín y nadie ha enfrentado una tribulación, una prueba más grande de lo que Cristo enfrentó en esa noche? Estaba en el jardín orando, porque esa misma noche lo iban a arrestar y llevarlo a la corte y el próximo día crucificarlo. Y Él entendió todo eso. ¿Y qué le pidió al Padre? Padre, si quieres, que no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces, Él le expresó su deseo honesto, sabiendo los planes. Su deseo honesto es, no quiero esto, no quiero ir a la cruz, no quiero sufrir. Yo entiendo lo que esto implica, separación de mi Padre. Que pase de mí esta copa, por favor. Honestamente y sinceramente pidiéndole al Padre, pero a la vez sumisión. Las dos cosas. Deseo honesto. Dios, yo deseo esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. En otra palabra, sumisión a la sabiduría de Dios. Dios es más sabio que nosotros. Y en nuestras oraciones honestas, sinceras, expresamos nuestros deseos, pero al mismo tiempo, yo lo veo así, pero tú lo ves mejor, que se haga tu voluntad y no la mía. Interesantemente, encontré esta ilustración en la vida pastoral de Agustín. La historia va así. Roma fue saqueada en el año 410. Anicia Proba, una viuda, fue exiliada a África. Su vida segura le fue arrancada permanentemente en ese caso. Agustín le escribe pastoralmente mediante cartas a esta viuda, diciéndole, las dificultades nos permiten crecer en nuestra vida de oración. Sigue Agustín. Ahora, ¿qué hace este trabajo de oración especialmente apropiado para las viudas? Sino que su condición desolada y afligida. ¿No debería una viuda, preguntó él, consagrar su viudez para hablarle a su Dios como su escudo en oración continua y ferviente? En otras palabras, su punto fue este, el punto de Agustín. Los sufrimientos de esa viuda eran su escudo para protegerle de las ilusiones de la autosuficiencia. Él la anima a abrir su corazón y aprender una forma totalmente nueva de orar, una forma que puede traer paz en cada circunstancia. ¿Entienden la historia? Que la viuda frustrada, deprimida, desanimada, no entendió porque en sus circunstancias como viuda, Dios le permitiría que ella sufriera tanto. Y Agustín, un pastor
le dijo, pues estas pruebas para ti son un escudo de protección. ¿En qué sentido? ¿Protegiéndole de qué? Así ella tendría más dependencia de Dios y la protege del mal. La protege del mal y causándole que ella dependiera más, y a lo mejor en cada caso, en los casos nuestros también, constantemente tenemos que aprender de no depender de nosotros mismos y crucificar la autodependencia. Y fue el consejo, quizás un poco duro, ¿no?, de este pastor a aquella viuda, pero de todas formas eso también indica una aplicación de cómo debemos orar y permitir que Dios obre su voluntad en nosotros. Y brevemente, otra guía, la D, dice: mantenga todas las dimensiones abiertas, como en todas las relaciones. En otras palabras, hemos estudiado que hay varias maneras de hablar con nuestro Dios, porque nuestro Dios tiene muchas facetas en su carácter, en su esencia, en su personalidad, y también lleva muchos papeles y roles en nuestra vida. Es rey, sacerdote, es amigo, es amante, es consejero, es nuestro hermano mayor, y también Cristo es nuestro futuro esposo. Entonces, entendiendo que Dios es todo eso, es rey, y para hablar no hablamos con un rey así como hablamos con la esposa, ¿verdad?, ni como hablamos con nuestro mejor amigo, pero hay diferentes ocasiones en las cuales se permite hablar a Dios llevando todos estos papeles. Así como hemos aprendido, practicamos la adoración, el rey, le confesamos nuestros pecados porque es sacerdote. Le damos acción de gracias porque es proveedor. Entonces tenemos muchas súplicas porque es nuestro proveedor, y estas súplicas incluyen súplicas que tocan los deseos de Jesucristo, Rey de su reino. Entonces nos ha dado una lista de cosas que debemos estar orando constantemente para poder avanzar su reino. Hemos estudiado también que en los salmos Dios nos instruye a orar en momentos de tristeza y desánimo. Esas oraciones se llaman lamentos o lamentaciones. En otros salmos también vemos algunas peticiones pidiéndole a Dios que ejerciera justicia sobre los malvados. Y hay ocasiones en las cuales todo este tipo de oración no solo es permitido, pero recomendable. La E, otra guía, y hemos tocado esto y por eso menciono nada más esta guía o esta sugerencia. Siempre es buena idea escuchar antes de hablar, en cualquier relación, ¿verdad? Y es mucho más importante cuando estamos conversando con Dios que nosotros escuchemos primero. Y en todo este curso hemos definido la oración como hablar respondiendo. Hablar respondiendo. Él nos habla a través de su palabra, y leer la palabra calienta el corazón, nos pone más cerca de su pensar y de su voz, y también podremos orar más efectivamente después de leer y meditar en la palabra. El siguiente punto, temor gozoso, es otra guía. Y obviamente aquí hay una aparente contradicción, pero no es contradictorio. Temor y gozo a la vez. Proverbios dicen: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Comenzamos la oración con un sentido de seriedad y la magnitud de la oración, porque estamos hablando del creador del universo, estamos hablando con el rey. La paradoja de temor y la oración, entendemos que Dios también dice que el perfecto amor echa fuera
el temor, como el apóstol Juan dice en capítulo 4, 18 de primera de Juan, el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en amor. También Pablo dice, por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. En otras palabras, no tememos a Dios porque creemos que Él nos va a castigar ni a condenar. No, es porque Él es grande, majestuoso y no quisiéramos ofenderle. La experiencia de perdón también en realidad aumenta el temor de Dios. Es muy interesante que el salmista diga eso. Pero en ti se halla perdón y por eso debes ser temido. ¿Temido? Cuando se habla de temor a Dios, ¿qué clase de temor es el que uno debe tener? Muy buena la pregunta, porque no es susto, no es miedo, pero es una reverencia profunda, porque estamos en la presencia, obviamente, de la persona más importante del universo, y Dios merece respeto y reverencia. Es ese tipo de temor. No sé a cuál persona en el público tú respetas más. Por favor, no menciones ningún nombre. Y tampoco yo voy a mencionar ningún nombre. Pero a veces, esto puede ser problemático, pero lo menciono como ejemplo nada más. A veces cuando tengamos la oportunidad de conocer a una persona que hemos admirado de distancia, entramos en la conversación con nervios. ¿Por qué? Porque es una persona que quisiéramos agradecer y no ofender y no presentarnos como una persona tonta o estúpida. No, es que queremos también que esa persona tenga buen concepto de nosotros. No es exactamente así con Dios, pero cuando estamos en la presencia del majestuoso, estamos en la presencia del santo, del más santo de los santísimos, y eso también indica cierta reverencia y respeto. Y en ese sentido, la Biblia usa la palabra temor. Temor a Dios es el principio de la sabiduría. También en los proverbios, si leen los proverbios, muchos dicen que el temer a Dios indica aborrecer el mal. En otras palabras, tengamos cuidado de actuar de forma irreverente, nada más, porque Dios es santo y grande, inmenso, infinito, y merece respeto y honor, nada más. Muy buena la pregunta, ¿ok? Debido al amor y la alegría inefable de Dios, temblamos con el privilegio de estar en su presencia y con un intenso deseo de honrarlo cuando estamos allí. Estamos profundamente temerosos de agraviarlo. Y la gracia de Dios debe causar temor en nosotros, porque es una cosa increíble, siendo el pecador que soy, que Dios me perdone. Y si medito en el costo, wow, Dios me perdona porque castigó a Cristo en vez de castigarme a mí. Dios me puede perdonar porque tomó mi pecado y lo puso encima de Cristo, y Él derramó toda su ira en su Hijo en vez de condenarme a mí, en vez de enviarme al infierno. Él permitió que su propio Hijo experimentara el infierno colgándose de la cruz mientras la ira infinita de Dios cayó en Él. Entonces, por eso es lo que le costó a Dios perdonarme. Y cuando contemplo este don tan increíble, el perdón, el salmista dice, esa gracia debe causarme a temerle, a Dios. Que cuando yo me he metido a escuchar en YouTube algunos sermones y eso, y no sermones, sino que se habla de Dios, personas que hablan de Dios y de la palabra y de la Biblia, y entonces uno puede ver los comentarios
Y es horrible. O sea, cuando uno ve, hay unos comentarios muy groseros, insultando a Dios y diciendo cosas horribles de Dios. Porque es que no saben, no tienen ni idea, porque es que dicen unas barbaridades de Dios Ujú. y lo insultan y dicen groserías y todo. O sea, es muy feo, es Ujú. horrible. No tienen reverencia, no tienen respeto. Era nada más eso. No, buen comentario, porque lamentablemente, y no estoy aquí para criticar, pero a veces existe una falta de concentración en este concepto. Y yo entiendo porque yo también necesitaba este mensaje. Mi trasfondo como niño en la fe, niño biológico, pero también niño en la fe, era un ambiente bastante fundamentalista, o es decir, con muchas reglas y muchísimo énfasis en el temor. Hay que reverenciarle, y todo fue muy solemne y todo muy serio, y me sentí como no pudiera gozarme de mi fe, porque existen ciertos medios ambientes no tan divertidos o no tan llenos de gozo, y yo entiendo la necesidad de respeto y reverencia y respetar la santidad de Dios y todo eso, porque fue mi crianza, eso así fui criado. Pero yo necesitaba otro énfasis para poder madurar mi fe. Yo necesitaba que alguien me educara acerca de cómo gozarme de mi fe, gozarme de mi relación con Cristo, de disfrutar la experiencia de adorarle a Dios, y para que no sea una cosa tan solemne y tan vacío de alegría y gozo. ¿Me entienden? Pero yo creo que lo que puede pasar, y yo creo que ha pasado en cierta forma, que la cultura cristiana a veces va al extremo y se puede temerle apropiadamente o demasiado y no hay gozo ni alegría ni nada, o se puede tratar a Dios como, bueno, un amigo regular, un buddy, un compañero. Y bueno, Cristo es mi amigo, también es uno de sus papeles y roles en mi vida, y Él mismo les enseñó eso a sus discípulos, que nos trate como amigos. Pero a la vez, si solo veo a mi Cristo como un compañero, eso no es suficiente, porque tarde o temprano voy a faltar respeto, no voy a reverenciarle, porque aun como amigo, bueno, mis amigos también merecen respeto y a veces reverencia. ¿Me entienden? Entonces hay que tener cuidado de ir a un extremo fundamentalista, vacío de alegría, y otro extremo que todo es el relajo en la fe o en la iglesia. ¿Me entienden? Entonces, por eso, esta énfasis, si en verdad quiere aprender más de este énfasis, hablando de temor, sería fácil nada más buscar en una concordancia la palabra temor. Y en especial, busca la frecuencia de la palabra en el libro de Proverbios. Y me gustan mucho los proverbios. Hay que leer son 31 capítulos. Hay que leer de capítulo 1 hasta 31 en como media hora. Y subraya las veces o los versículos en los cuales ocurre temor. Y vas a meter muchísimo de por qué tememos a Dios. Dice, temer a Dios es aborrecer el mal. Temer a Dios es el principio de la sabiduría. No vas a poder vivir una vida sabia si no temes a Dios. Y entonces, el único punto aquí es que cuando estamos en nuestra experiencia de comunicarnos con Dios en oración, estas dos cosas son necesarias. Gozo, temor. Temor y gozo. Por eso dice aquí, un temor gozoso.
un temor gozoso. Se puede interpretar también como ese temor, como seguir las leyes que Dios mandó y que por Exacto, eso sabemos definitivamente. que tenemos que cumplirlas. Exactamente. Temer a Dios es obedecerlo. Exactamente. Y los proverbios también enseñan eso. Si no le obedecemos, no le tememos. Y si no le tenemos, es imposible tener intimidad con Él. Es imposible orar con efectividad. Si con intencionalidad estamos desobedeciendo. Nada quebra la comunión con Dios más rápido que la desobediencia. Estoy hablando de la desobediencia intencional, no arrepentida. ¿Entiendes? Claro que sí. Los proverbios también enseñan esto. Balance, equilibrio es lo más importante, porque hay que comunicar gracia. Porque nada me motiva más a obedecer que saber que Dios me favorece y que Dios me ha perdonado en Cristo. Okay, eso es lo que me motiva a obedecer. Pero como el salmista dice, y me gusta eso, el perdón mismo me estimula a temerle. ¿Qué cosa? Sí, claro que sí. Porque si me ha dado una cosa tan preciosa, por temor no quiero desagradecerle. Y entonces hay que tener un equilibrio. Y el gozo y la reverencia y temor van juntos, siempre. Y es necesario que vayan unidos para tener una relación con integridad a este Dios que es todo. Es amigo y rey. Es amante y sacerdote. Es todo. No es solo una cosa. Entonces hay una variedad de emociones apropiadas. Pero temerle es temer a agraviarle. Y por supuesto que sí, temerle es obedecerle. La última guía, confianza y esperanza. O confianza con esperanza. Con gran humildad oramos con fervor y persistencia y esperanza. Dios a menudo espera que pidamos para bendecirnos. Santiago 4:2. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia. Y no pueden obtener lo que quieren. Bueno, hay que pedirle, en otras palabras. Riñen y se hacen la guerra. No tienen por qué no piden. Dios nos manda a esperar y a ser persistentes. Y hemos leído en otras ocasiones este texto. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? No, es una pregunta. ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? En otras palabras, Dios quiere que nosotros sigamos con persistencia pidiéndole. Y como Santiago dice, a veces no nos da la bendición porque no se la pedimos. Dios quiere que nosotros mantengamos contacto con Él y que estemos pidiéndole constantemente. Muchas personas no entienden eso y dicen que están molestándole, pero al contrario, Dios se molesta cuando no le pedimos. Al mismo tiempo también se piden cosas y no se cumplen. Exacto, lo que Santiago dijo, ¿verdad?
Entonces Dios es soberano y Él puede hacer lo que quiera y sabe lo que necesitamos, pero quiere que nosotros estemos en comunión con Él y que tratarle como un juez justo y un buen Padre, generoso y compasivo. Oramos confiados porque Dios no nos dará nada que nos haga daño. Entonces podemos seguir pidiendo porque tenemos dos intercesores, ¿verdad? El Espíritu Santo que gime y gime dentro de nuestros gemidos, también interpreta nuestras oraciones y Cristo mismo es el mediador, intercesor al lado del Padre, comunicando nuestras peticiones a su Padre. Y en todo ese proceso el Padre nos contesta de forma perfecta, sabiendo exactamente lo que necesitamos. Y la última regla es que no hay reglas. Entonces, todas estas, o estos comentarios esta noche son sugerencias, son guías. Y es bueno tomar en cuenta estas guías. Es bueno tomar en cuenta que hay que entrar en la oración con humildad, buscando a Dios mismo y no buscando cosas como la primera cosa. Es bueno expresarle todos nuestros deseos sabiendo que si estamos en comunión, Dios va a estar cambiando nuestros deseos para que tengamos deseos que a Él le agraden. Hay que mantener todas las dimensiones, así como la adoración, la confesión, darle gracias, suplicaciones, etcétera, etcétera, lamentaciones, imprecaciones, muchas peticiones acerca del reino de Dios, responder a su palabra y temerle con gozo. Pero por favor, que oren con libertad. Entienden que hay una estructura, pero Dios es una persona, no es una máquina. Tampoco hay formularios perfectos que garanticen respuestas. Dios es una persona y es bueno educarnos en estos principios, pero cuando oramos vamos a orar libremente, espontáneamente, tomando en cuenta todo esto, pero no sujetándonos como hay que poner la regla. No, es que son guías, es estructura, en cualquier relación existen buenas maneras. Estas son buenas maneras. Si quieres comunicarte con Dios usando como una persona educada de buenas maneras, estas son las buenas maneras. Pero háblale libremente, con confianza, con gozo, con expectativas. Hay que expresarle las tristezas, desánimos, pedirle ayuda, hay que gritarle en momentos de frustración y todo, y Dios permite todo eso. El domingo pasado ustedes en la clase aquí en esta iglesia, en Éxodo 5, estudiaron cómo Moisés argumentaba con Dios. Wow, es que y le acusó a Dios de mucha. Y yo temo hablar así con mi Dios, pero quizás tengo mucho que aprender de Moisés. El último párrafo del capítulo 5 de Éxodo expresa abiertamente sus frustraciones con su Dios. ¿Qué pasa? Me prometiste eso y las cosas se hicieron peores. Muy bien. La gracia es la palabra más importante. Por favor, déjeme orar. Gracias, Padre, por estas enseñanzas. Enséñanos a orar. Te confesamos que sabemos muchísimo más de la oración de lo que ponemos en práctica. Ayúdanos por el Espíritu Santo a poner en práctica estas guías para poder agradecerte y obedecerte. Gracias por llegarnos buscando intimidad, relación personal. Gracias por enviar a Cristo a redimirnos y a quitarnos los obstáculos de nuestros pecados para que podamos tener confianza ante tu trono. En el nombre de Cristo, siempre dándote las gracias, hacemos esta oración. Amén.